Es un placer saludarles, mis queridos hermanos y amigos. Les habla José Luis García. Santiago es uno de los libros más interesantes de la Biblia, debido a que nos muestra cómo debemos comportarnos ante las diferentes circunstancias de la vida, dando respuesta a nuestras múltiples preguntas del diario vivir. ¿Le gustaría saber qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué le parece si platicamos un ratito el día de hoy? Las enseñanzas de Santiago acerca de mejorar nuestras vidas nos muestran que la práctica de actitudes correctas es el resultado de la sumisión a Dios. Uno de los problemas que con mayor frecuencia agobia a los cristianos es el tener que vivir en un mundo cuya ética está lejos de las enseñanzas de la Biblia. Santiago propone la correcta postura que el cristiano debe tomar al enfrentarse con el mundo. Para Santiago, la clave del éxito es la vida del creyente que desea tener una victoria sobre el mundo y sus ofrecimientos. Es la obediencia incondicional a Dios. El apóstol Santiago nos presenta algunas actitudes que el creyente debe tener en los tiempos difíciles de la vida. ¿Cuál es la mejor actitud hacia el mundo? Les voy a leer lo que dice Santiago 4, 1 al 4. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El escritor describe la situación espiritual de sus lectores. Los presenta involucrados en pleitos y contiendas, causado por la envidia y la codicia que domina sus corazones. Para el creyente, el deseo de disfrutar los placeres del mundo está destruyendo sus bases espirituales. En otras palabras, su ética tiene más afinidad con el mundo que con Dios. La solución para ellos es volver a los principios éticos de la Biblia y dar a Dios el lugar preeminente que le corresponde. El autor describe la raíz del problema que vivían sus lectores, afirmando que procedían de sus propias pasiones. La peor actitud que se puede tener hacia los placeres que el mundo ofrece es desearlos descontroladamente, y el resultado es codicias y no tienes. Sus lectores eran incapaces de obtener lo que buscaban porque usaban los medios incorrectos. El creyente encuentra verdadera satisfacción cuando pide a su Padre Celestial las cosas que están de acuerdo con su voluntad. Pides y no recibes porque pides mal. Santiago menciona los problemas más comunes en la oración. Y les voy a explicar estos tres ejemplos que Santiago da. No pedir. ¿Cuántas veces decimos simplemente, ay Diosito, ayúdame, pero no hacemos una petición correcta y completa? También el pedir cosas erróneas, que están fuera de la voluntad de Dios. Esto pues obviamente que el Señor no nos lo va a conceder porque están fuera de su voluntad. Pero también pedir por razones equivocadas. Y de repente estamos pidiendo cosas que ni siquiera deberíamos nombrar. Nuestras oraciones llegarán a tener tanto poder cuando cuidamos estos puntos que vamos a permitir que Dios cambie nuestros deseos para que correspondan perfectamente con su voluntad para nosotros. ¿Cuál sería la mejor actitud hacia Dios? Bueno, pues aquí tenemos la clave también en Santiago. Si leemos Santiago 4 del 7 al 10, dice: someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza.
humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Estos elementos son muy importantes para tener y arrancar con una actitud correcta delante de Dios. ¿Cómo puede uno acercarse a Dios? Bueno, pues aquí viene precisamente la clave de este pasaje. Someterse a Dios. Aquí viene en el versículo 7, ¿verdad? De Santiago 4. ¿Y qué es esto? Es rendirse a su autoridad y voluntad, y entregando su vida completamente a Él y a su control, y estar deseoso de seguirlo. Esto es muy claro, hermanos. Pero ¿cuál es el segundo punto que viene en este párrafo? Es resistir al diablo, que también viene en este mismo versículo. No permitir que Satanás nos seduzca o nos tiente. Es muy importante estar visitando, estar fijando, estar calificando constantemente las cosas que pasan a nuestro alrededor. El otro punto que viene en el versículo 8 es limpiando nuestras manos y purificando nuestros corazones, llevando una vida pura, limpiándonos del pecado. Sustituir los deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. Y en el versículo 9, pues habla de afligirse, ¿verdad? Lamentarse, llorar con sincero pesar por los pecados. No tengamos temor de expresar profunda tristeza de corazón por lo que hemos hecho, porque tenemos un Dios que nos ama. Y por último, en el versículo 10 dice, humíllense delante de Dios y Él nos pondrá en alto. Humillarse significa reconocer que nuestro valor viene solo de Dios. Santiago llama a los creyentes que se acerquen a Dios para que entren en una relación de estrecha comunión con el Señor. El creyente tiene libre acceso a la presencia de Dios y puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Así es como lo dice Hebreos 4:16. Y dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Santiago recomienda a sus lectores que se arrepientan de sus pecados y que se humillen ante Dios. La humillación debe de ser voluntaria. ¿Cuál es la mejor actitud hacia los hermanos? Bueno, pues también Santiago nos lo dice. Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuren los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar? Asústame. Aquí dice algunas cosas que son tremendas. Bueno, pues Santiago indica una prohibición en contra de un hábito que evidentemente practican los lectores de esta carta. La idea que Santiago presenta es que entre aquellos creyentes existía la costumbre de difamar, o sea, decir en público o escribir cosas negativas sobre el buen nombre y el honor de una persona. Y no es otra cosa que esta costumbre de hablar mal de la persona ausente. En lugar de edificarse mutuamente, se estaban destruyendo unos a otros. Esta actitud, ¿verdad? La actitud correcta que debería de ser es esperar del creyente hacia su prójimo y no juzgarlo, sino amarlo. No es difamarlo, sino edificarlo. ¿Verdad que vamos bien? La mejor actitud hacia nosotros mismos, también nosotros tenemos que calificarnos a nosotros mismos. Y Santiago 4, del 13 al 17 dice así. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Y cuando realmente no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los seres humanos debemos tener un adecuado concepto de nosotros mismos, ni muy bajo, al grado que nos menospreciemos, ni muy alto,
considerándonos algo que no somos. Santiago hace un llamado a los creyentes para que se sometan a la voluntad de Dios y renuncien a su autosuficiencia. Hoy, como en tiempos de Santiago, los creyentes hacemos planes y los llevamos a cabo sin consultar previamente a Dios. A esto se deben muchos fracasos que existen en las vidas de los creyentes. El cristiano debe entender que tiene la maravillosa opción de confiar en su Padre Celestial en todo lo que tiene que ver con su vida y con su futuro. La alternativa que Santiago sugiere para la autosuficiencia es la sumisión a la soberanía de Dios. Más bien, quiere decir esto, ¿verdad? Si el Señor quiere, debemos decir esto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La actitud correcta hacia nosotros mismos es vernos en la perspectiva de Dios y aceptar el control absoluto que Él tiene sobre todas las cosas. Esto no significa que hacer planes sea pecado o que sea contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlo a espaldas de Él sí lo es. Es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. La vida es corta. Por mucho que vivamos, la vida es corta. ¿Qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿En un año más? Tal vez mañana. ¿Cómo respondería si Dios interviniera y modificara sus planes? Planifique por adelantado, pero no se aferre mucho a sus planes. Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él nunca lo decepcionará. El escritor de esta carta no fue Santiago el apóstol, sino que el hermano de Jesús, de principio a fin, el escritor acentúa el desarrollo práctico de la verdadera religión. Santiago 1:1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago se presenta de una manera sencilla como esclavo de Dios y del Señor Jesús. No hace mención de ningún mérito personal. Dirige su carta en forma general a todos los judíos dispersos en todo el Imperio Romano. ¿Cuál es la actitud correcta hacia las pruebas? Santiago 1, 2 y 3 dice: Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Wow! Santiago da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. Las reacciones de un creyente ante las pruebas puede ser un buen indicador de su madurez espiritual y de su fe. Algunas personas reaccionan con rebeldía hacia Dios cuando enfrentan dificultades. Otras actúan con resignación. Sin embargo, la actitud más apropiada debería ser de gratitud y de alegría, pues debemos recordar que su propósito es hacernos mejores personas. Santiago 1:4 dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva por lo que la prueba puede producir en nuestras vidas. Algunas actitudes incorrectas frente a las pruebas son negarlas, es decir, que se pretende no estar viviéndolas. Otra actitud incorrecta es tomar una vía de escape, en especial mediante drogas y conductas inapropiadas. También otra actitud incorrecta es enfrentarlas con superficialidad sin darles importancia. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud correcta hacia la oración? Bueno, Santiago 1:6 dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La actitud que se requiere al orar es pedir con fe. Esa fe significa plena confianza en Dios. Es una confianza activa, no pasiva, que lleva a alguien a pedir algo a Dios con la expectativa de recibir lo que ha pedido.
Es cierto que Dios no siempre nos da exactamente lo que pedimos. En ocasiones su respuesta es espera, lo cual sirve para probarnos. Existen peticiones que no son necesariamente o que nunca deberían de hacerse. Se puede orar de manera sabia o de manera necia. Dios nunca va a contestar peticiones que no sean de provecho para sus hijos. Santiago 1, 7 y 8 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un cristiano que ora con titubeos y dudas se está acercando a Dios de manera incorrecta y su incredulidad lo conduce al fracaso total. Esta actitud muestra inestabilidad y por lo tanto no solo se priva el creyente de las respuestas de Dios, sino que manifiesta ser una persona poco digna de confianza. La actitud correcta es de completa dependencia en Dios, aceptando su perfecta capacidad para conceder la petición y también su disposición de hacerlo. ¿Cuál es la actitud correcta hacia la tentación? Otra vez. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El hombre, en su intento de disculparse por su pecado, trata de culpar a Dios. Es cierto que el pecado es inexplicable, pero a la vez no tiene excusa, y el hombre es totalmente responsable de cometerlo. La actitud que el creyente debe tener es reconocer que la tentación viene a sí mismo. Santiago 1:13 dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación consiste en sentirse atraído por una especie de carnada que nos invita a saciar el deseo. Si lo hacemos, caemos en el engaño, pecamos y quedamos sujetos a sus consecuencias. Ahora bien, lo que dice Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Por el contrario, si dependemos del Señor y nos dejamos guiar por su palabra, podemos detectar esas carnadas y rechazarlas con firmeza. Esto significa andar por fe y lograr una actitud correcta frente a la tentación. Y termino con esto. Santiago 1:15 dice así: y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Por fe en Cristo, quien venció la tentación y al tentador, el creyente también puede obtener la victoria. Si usted tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario, puede hacerlo por escrito aquí abajito, o bien puede llamarme y lo atenderé personalmente. También puede suscribirse al canal y activar la campanita para que sea notificado cada vez que suba un nuevo video. Por lo pronto, agradezco el tiempo que dedicó a este video y nos veremos próximamente. Bendiciones.